728484. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano. Tú has sido sorteado como jurado y el país confía en ti. Para cumplir tu deber con responsabilidad, debes acudir a la capacitación electoral. Elecciones Subnacionales 2026. Yo soy jurado. Soy jurado. Soy jurado. Con tu voto construimos democracia. Órgano Electoral Plurinacional. Gran campaña del Centro Médico Integral Biosalud por solo esta semana. Campaña solidaria de detección y seguimiento de diabetes a solo 99 bolivianos. ¿Tienes mucha sed? ¿Tienes mucha hambre? ¿Vas al baño frecuentemente y presentas mucha orina? ¿Has bajado de peso? ¿O simplemente quieres saber si tienes diabetes? ¿O ya tienes diabetes y quieres hacer un tratamiento con medicamentos novedosos naturales 100% efectivos? Esta campaña es para ti. Toda esta semana estaremos realizando control de azúcar en la sangre, función de los riñones por laboratorio más ecografía renal. Todo por solo 99 bolivianos. Además, incluye la consulta y reconsulta médica con resultados. Todo a solo 99 bolivianos. No puede perder esta gran oportunidad. Detección y seguimiento de diabetes por laboratorio, función renal y ecografía de ambos riñones por campaña a solo 99 bolivianos. Único requisito: estar en ayunas. Llámenos para agendar su cita. 670-72-088. ¿Escuchó bien? 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. La Cruz del Sur. Ya, aquí está, Radio Cruz del Sur te acompañará, es la luz que señala el camino de la vida. 76 años. El equipo está listo, todos entramos a la cancha. Ya comienza Los Dueños de la Pelota. Hola, hola amigos de los Dueños de la Pelota y de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Ya estamos listos con toda la información deportiva hasta las 9:55. Les saluda Alberto Funes y estamos con Neto. Hola Neto, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Alberto Funes, se va la audiencia de los Dueños de la Pelota. El placer de estar para todos ustedes a esta hora de la mañana. Arrancando como siempre con mucha información muy tempranito. Hoy jueves 12 de marzo. Die Strong es semifinalista en el torneo repechaje. Sí, ayer jugó ante el plantel de Oriente Petrolero, lo volvió a golear, le ganó por 3-0 en el global, fue 6-2, donde el conjunto atigrado ya está pensando en su próximo rival. Real Oruro va a ser el fin de semana. 3-0 ganó el equipo de Oriente Petrolero con 2 golazos de Carmelo Algarañaz. Recobró la memoria Carmelo, mirá vos. Un golazo de Carmelo Algarañaz, Alberto. El otro fue simplemente que empujó la pelota, ¿no? Fue muy lindo gol, se deshizo de la marca, a Jordan Santa Cruz lo dejó pagando,
y después cuando el arquero salió a cortar inmediatamente, que era un conocido del conjunto de Die Strongest, porque estaba Alejandro Torres, picó la pelota, le hizo un sombrerito extraordinario para convertir el segundo tanto. Ahora, en el segundo tanto hay que estar ahí, ¿no es cierto? Otro por falta de resto físico, por falta de compromiso, no está en el lugar donde la pelota llega, ¿no es cierto? Vino el centro rasante y la empujó evidentemente, pero estuvo ahí Carmelo Algarañaz, en un partido donde estuvo pocos minutos, pero hizo 2 goles. Contrariamente, Marcelo Moreno Martins ingresó en la recta final y pasó desapercibido, ¿no? Sí, porque en una jugada, Alberto, cuando tuvo la pelota, tan lento Marcelo Martins que Giovanni Welch con el cuerpo incluso lo desestabiliza, lo hace caer, le quita la pelota y bueno, el contragolpe del conjunto de Die Strongest, donde nace el tercer gol. Por el sector izquierdo filtran el esférico, tocan para Quaglio y Quaglio obviamente de primera saca un centro rasante conviado para que aparezca el tercer tanto de Carmelo Algarañaz. Pero ya no tiene sentido de que ingrese Marcelo Martins, a no ser para que agarre todavía ritmo de competencia y todavía minutos, porque el partido ya estaba resuelto. Exactamente. Bueno, Oriente Petrolero comenzó con una propuesta bastante interesante, se fue desinflando, tiene muy buenos jugadores, lo de Mirko Tomjanovic, por ejemplo, es un chico con una dinámica importante, con mucho futuro. Después otros jugadores, como Contreras, por ejemplo, el que fue por el carril izquierdo, mucha proyección, buen manejo de la pelota, ¿no es cierto? Sí, pero creo que Oriente tiene que convencerse, bueno, los equipos de Santa Cruz, de que venir a La Paz no es tan conflictivo, tiene sus reparos, pero con otra forma de pensar se puede hacer mejores papeles en la ciudad de La Paz, en el Alto, en Potosí, en la ciudad de Oruro. Yo creo que ayer Mirko Tomjanovic ha convencido de que puede jugar y rendir en la altura. Sí. 24 años tiene, no es un jugador pasado en edad, tampoco es un jovencito lo que se está proyectando ahora entre 18 y 21 años, tiene 24 años. Si es que sigue con ese rendimiento, Mirko Tomjanovic, que no es del primer partido, considero de que podría ser tomado en cuenta para cualquier equipo acá en la ciudad de La Paz. Así es, en Die Strongest también creo que ya se ha encontrado, digamos, el esquema para llevarlo adelante, el dispositivo táctico, las individualidades vienen rindiendo, cambió todo el tridente ofensivo porque no podían marcar el segundo tanto. Iba ganando Die Strongest 1-0 y Eduardo Villegas cambió a los 3 de ataque. Lom. Sí, estuvo Quaglio por el sector izquierdo. Que había ingresado, sí. Bueno, ¿quiénes ingresaron? Quaglio, Carmelo Algarañaz. Sí, el Pito Sotomayor. Y el Pito Sotomayor. Con esos 3 jugadores con otra dinámica en la recta final y al final terminaron goleando el partido, ¿no? Lo sacaron a Ventura, que marcó un golazo, nuevamente Ventura, lo sacaron a Darwin Love y lo sacaron a Estacio, que después de mucho tiempo jugó al fútbol con el plantel atigrado, hizo buenas cosas de Estacio, lo exigió bastante a Alejandro Torres, pero ninguno de sus remates lamentablemente fue certero. Exactamente, está probando, tiene que afinar la puntería, pero no es rematar y rematar y rematar. Yo creo que Estacio tiene que darse cuenta que el fútbol es colectivo y tiene que asociarse, ¿no es cierto? En vez de rematar, mete un pase filtrado y asociate con el que mejor perfil tiene, ¿no? Veo una muy buena sociedad, Alberto, entre Carlos Roca y Fabricio Quaglio. Sí, señor. Lo que no veo con Carlos Roca y Carlos Ventura, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero Fabricio Quaglio ingresa en el segundo tiempo. Ahora bien, en este torneo, Alberto, con el equipo que había ingresado el conjunto de Die Strongest, no hay un sub-20 y un sub-23. Claro. Entonces, Eduardo Villegas tiene que comenzar a probar con ese tipo de jugadores para incluirlos dentro del 11 titular. Dylan Saavedra ingresó en el segundo tiempo. Sí, ¿no? Como lateral derecho. Para ir probando esto que la reglamentación obliga de poner jugadores menores de 23 y de 20 años. Vamos a seguir hablando enseguida nada más sobre este compromiso que se jugó el día de ayer y que el Tigre terminó ganándolo por la cuenta de 3-0 y es semifinalista y enfrentará a Real Oruro. GB San José solo pudo empatar en Oruro contra Aurora. 1-1 terminó ese partido de ida de cuartos de final del repechaje. Sobre el minuto 70 había empatado el compromiso la gente del plantel de Aurora con un gol de Flores y prácticamente con ese resultado no alcanzó el conjunto de GB San José, Alberto. Sí. Es un buen resultado para Aurora, pero el próximo martes 17 volverán a verse las caras y ahí se va a definir la llave, ¿no es cierto? Esto por el cuadro del sector derecho, donde también deben enfrentarse. Hoy hay partido. Independiente se enfrenta a Blooming desde las 20 horas en el Patria. Ya perdió el conjunto de Independiente en alguna otra oportunidad cuando se habían enfrentado con Blooming. Y bueno, ahora tiene la posibilidad el conjunto de Independiente de tratar de revertir resultados, de reivindicarse precisamente ante toda su hinchada
y ver de qué está hecho el conjunto de Blooming también cuando tengan que jugar en el Estadio Patria. Hoy jueves entonces, Independiente Blooming a las 20 horas en el Estadio Patria y el partido de vuelta será el lunes 16. Independiente, de acuerdo a lo que dijo su presidente, se va a reforzar. No está jugando bien Independiente. Creo que lo que hizo en la Copa Sudamericana y otros partidos han obligado al directorio a repensar para traer algunos refuerzos y a pensar en el torneo oficial del fútbol boliviano. En el torneo de verano es que ya se enfrentaron contra Blooming, ¿no, Alberto? Sí, en el torneo de verano. En el global le metió 10, pues, Blooming. Sí. Le ganó en la ida y en la vuelta. Exacto. Entonces, bueno, habrá que ver cuándo van a llegar los refuerzos para Independiente. Estamos a 12 de marzo. El campeonato arranca el 4 de abril oficialmente. Está a menos de un mes para que pueda realizar las contrataciones. 12 de marzo, ya me estás haciendo preocupar, Neto. ¿Por qué, Alberto? Porque estamos muy cerca de la fecha para jugar el partido de repechaje. Estamos a 14 días de ese compromiso. 2 semanas exactamente. El domingo Bolivia debe enfrentar a Trinidad y Tobago como último partido de preparación, aunque se dice que allá en Monterrey van a haber 12 partidos a puertas cerradas, amistosos, ¿no? Donde seguramente Oscar Villegas ya va a elegir el 11 titular para enfrentar a Surinam con miras a la Copa del Mundo. El equipo boliviano hoy vuelve a entrenarse por la mañana, han sido citados a las 9 los jugadores, con la presencia de Luis Jaquín en el plantel. Exactamente, una de las nuevas incorporaciones o legionarios que llegó precisamente a la ciudad de Santa Cruz, se lo estaba guardando al capitán de la selección boliviana de fútbol y ya está concentrado, ya se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, va a trabajar y seguramente va a ser algo no muy fuerte ni pesado. Tiene hoy, mañana viernes, el día sábado, para ser titular y tomado en cuenta en el partido ante Trinidad y Tobago de este día domingo. La tarea matinal de esta jornada se va a realizar en el Ramón Tahuichi Aguilera. Es lo que ha dispuesto Oscar Villegas para el entrenamiento del plantel nacional. Copa Libertadores de América, se clasificó Sporting Cristal a la fase de grupos, venciendo a Carabobo. Bueno, en el partido perdió 2-1, pero en el global terminó ganando 3-2. Y con Sporting Cristal. Y con ese resultado, Alberto, el conjunto peruano avanza a la siguiente ronda de esta edición de Copa Libertadores, ingresando a la fase de grupos, obteniendo los $3 millones. En desmedro del equipo venezolano. Y en el otro partido, Deportes Tolima se clasificó en desmedro de O'Higgins de Chile. 2-1 en el global, ayer había ganado 2-0 Deportes Tolima y se metió a fase de grupos, ya espera el día del sorteo que será el próximo 19 de marzo. Exactamente, Pedro Alberto Funes, como la expectativa que tiene el conjunto de Bolívar, Always Ready, nosotros también. Estamos, Alberto, a una semana de conocer precisamente a los rivales de los equipos bolivianos, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Así es, el próximo jueves, en horario tarde-noche, se va a realizar el sorteo y ahí tanto Bolívar como Always Ready conocerán a sus rivales. Hoy hay fútbol por la fase 3 de Copa Libertadores. Independiente de Medellín se enfrentará a Juventud del Uruguay a las 20:30 por la fase 3 de Copa Libertadores de América. Hablemos de la Champions League. Uy, qué partido. Real Madrid le metió 3 al Manchester City. Ayer, ¿qué equipo era tu favorito? Para mí el Manchester City, Alberto. Mirá vos cómo lo sufrió, ¿no es cierto? Sí. Real Madrid era dueño de casa, metió presión el público allá en España, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama su estadio de Real Madrid? ¿En el Santiago Bernabéu? Santiago Bernabéu, ¿no es cierto? La presión fue intensa, pero apareció un hombre que para mí tiene que recibir los homenajes más importantes porque es el jugador del momento, Federico Valverde, futbolista uruguayo. Estaba defendiendo, puso la pierna para evitar un centro del equipo de Manchester y a los 2 minutos ya estaba marcando el gol. Mira cómo se mueve por todo el campo de juego Federico Valverde, marcó 3 goles extraordinarios. 76,000 espectadores para observar precisamente la victoria de el Real Madrid con un jugador que no es pues un habitual delantero, Alberto, es un jugador mixto, está en el medio terreno, pero no solamente se dedica a marcar, realmente es mixto, Alberto. Marca, pasa al frente y también sabe hacer goles. Claro, Federico Valverde a los 20, a los 27 y a los 42. 3 goles marcó Federico. Vinicius se falló un gol, pudo haber sido el cuarto y cerrar la llave, ¿no es cierto? De penal Vinicius, muy soberbio Vinicius, ¿no es cierto? Muy anunciado el remate, queriendo sobrar al guardameta de Manchester City, no pudo convertir y claro, el marcador al final quedó 3-0 en favor de Real Madrid, que ha dado un paso importante. Ahora tendrá que viajar a Inglaterra
Inglaterra para devolver la visita. Más adelante tendremos el informe de Nacho Laurel a propósito del resto de los resultados de este torneo internacional. Son las 9:11, primera pausa y luego voces de los protagonistas. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Hola Carmen, ¿sabías que este 22 de marzo hay elecciones subnacionales? ¿En serio? ¿Cómo es eso? Ese día elegiremos al gobernador de La Paz y alcalde de nuestro municipio. ¿Y cómo hago para votar? Cuando llegues a tu mesa de sufragio, presenta tu cédula de identidad, firmas la lista de habilitados y te entregarán 2 papeletas de sufragio, una departamental y otra municipal. La papeleta departamental tendrá 3 franjas y la municipal 2. En la papeleta departamental marcarás 3 veces, una en cada franja. En la papeleta municipal marcarás 2 veces. Luego depositas las papeletas en las ánforas de sufragios respectivas. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Este es un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Vamos a habilitar nuevos caminos para que nuestras comunidades puedan sacar sus productos. Por supuesto, vamos a asfaltar nuestras rutas. Y también vamos a reparar todas aquellas que están destruidas y nos perjudican a todos. Haremos proyectos de alianzas público-privadas para la construcción de las grandes carreteras estratégicas y se garantice su mantenimiento con el propio financiamiento de las empresas privadas. Vota por Revilla, gobernador. Este fue un espacio solicitado por Alianza Patria Sol. Después de 10 años de espera, una de las bandas más importantes de rock en español vuelve a Bolivia. No te va a gustar. Está de regreso. No te imaginas lo que me hace sentir. Viernes 13 de marzo, Cochabamba, Alice Park. Sábado 14, La Paz, Teatro al Aire Libre, Jaime Larena. No te va a gustar. En concierto. Preventa de boletos ya disponible en ventic.com. Para más información, One Entertainment o al 769-20001. Es ahora o quizás dentro de otros 10 años. Los dueños de la pelota. 9:15. Neto Funes ayer relató el partido entre Die Strongest y Oriente Petrolero para la radio. Y la gente se pregunta, ¿dónde estaba Pedro Alberto Funes? Estábamos en la tele también transmitiendo el compromiso. ¿Con quién estaba, Partido con Carlos Enrique Rivera. Con su amiguito estaba usted, Pedro Alberto Funes. Estábamos ahí transmitiendo. Buen partido, a mí me gustó. No, ¿cómo, Alberto? A ver, si no hubiese sido por el gol de Carlos Ventura en el primer tiempo, ¿hubiese sido un buen partido? Pero fíjate lo que hizo la defensa de Oriente Petrolero. Comenzó con dubitaciones el defensor, estoy hablando de Sebastián Álvarez, al que le enganchó Ventura, ¿no es cierto? Enganchó para adentro, Álvarez no llegó y le pegó como los dioses. Para Ventura. empezar, Monasterio, Alberto, cambió el sistema y el dispositivo táctico. Jugó con una línea de 5, él juega con 4 habituales, lo tuvo que sacrificar a Jordan Santa Cruz como stopper, lo puso Mangalá, que ha debido ser un buen jugador, pero que para mí, la verdad, no me ha convencido, y también Sebastián Álvarez, esa fue la línea de 3. Exacto, había que tomar previsiones en La Paz, no te puedes venir a regalar a la ciudad de La Paz. Pero Alberto, entonces, ¿para qué viniste? Bueno, pero para tomar previsiones. Porque estaba obligado quien a jugar. Juegas con línea de 4 y aquí te meten 8, Neto. Tienes que tomar previsiones. Tienes que no es jugar como en Santa Cruz, tienes que tener más marcadores ahora. Pero perdió en Santa Cruz. Pero tienes que tener la convicción que tenía Oriente Petrolero en los primeros minutos, que lo atacó a Die Strongest.
Ahora, vuelvo a lo que te decía, Sebastián Álvarez dio esa licencia, golazo de Ventura, pero después Sebastián Álvarez se fue recomponiendo con este paraguayo Jordan Santa Cruz, que fue el otro central, como tú dices. Sí, lo de Mangalán no me convenció, un jugador, él es francés, ¿no? Lento, que estaba pues hace 10 años en el Manchester City. Por eso, francés, jugar en la ciudad de La Paz tiene sus complicaciones. Seguramente que en Santa Cruz tiene otro rendimiento. Bueno, pero conforme fueron avanzando los minutos, el partido sí se puso chato, porque Die Strongest no encontraba el camino, pero porque Oriente se defendía con mucho orden y con mucha gente. Eso también hay que destacarlo, lo que tú decías, lo de Mirko Tomjanovic sumándose a la zona de defensa para evitar cualquier sobresalto defensivo. Me gustó mucho el trabajo de Mirko Tomjanovic, que jugó muy bien este compromiso. Sin embargo, la gente de Oriente Petrolero, más allá de la propuesta con la que llegó a la ciudad de La Paz, no le alcanzó, terminó cayendo igual, de la misma manera, tomando los reparos que dice Alberto Funes. Igual le metieron 3, porque claro, después se olvidó de proponer fútbol. Me gustaron los primeros minutos, porque el Tigre también tuvo mucho trabajo. Si no era por Vanegas, que tuvo grandes intervenciones, nosotros en los dueños de la pelota, Alberto, lo escogimos a Vanegas como la figura del partido. Mira, Vanegas como la figura, porque Oriente lo atacó. En el segundo tiempo se animó algo más y lo conflictuó. No, desde el primer tiempo, Alberto, porque el segundo cuando entró Sony 15 minutos de Oriente. Y Martins no hizo nada. 15 minutos de Oriente. Vivió tranquilo ahí el guardameta. Pero 15 minutos de Oriente en el primer tiempo, y todavía estoy siendo generoso. Después se desinfló. Ya en el segundo tiempo intentó algo más, dejó algunos espacios que lo aprovechó correctamente Algarañaz. En el primer tiempo los remates de Lom, que lo obligó a Torres a tapar, y otro de Estacio, ¿no es cierto?, de media distancia. Igual Torres respondió de gran manera, pero nada más en cuanto al juego ofensivo del conjunto de Die Strongest, y por eso Eduardo Villegas tuvo que cambiar todo el tridente ofensivo. Metió a chicos que le dieron otra dinámica, desde Quaglio, como tú decías, se asocia bien con Roca, pero levanta muy buenos centros, y ahí lo de Carmelo Algarañaz realmente muy importante. Bueno, de esa manera ganó el conjunto de Die Strongest, lo hizo por 3-0, y ahora debe enfrentar al conjunto de Real Oruro. El partido, Alberto, por lo que la dirigencia había manifestado, va a ser primero en la ciudad de Oruro, y el partido va a ser el día sábado, para que no se interfiera en el partido que tiene la selección el día domingo, no haya choques, y obviamente la gente del conjunto de Die Strongest también pueda observar ese partido. La comisión de competiciones todavía no ha sacado nada. No, todavía no. No es cierto. Ahora ganó ida y vuelta Die Strongest, elige localía. Claro. Elige la colía. Vamos a esperar a ver qué dice la comisión de competiciones. Aquí está Gabriel Estacio, él dice cada vez se siente mucho mejor. Sí, yo siempre lo he dicho, yo siempre voy a dar lo mejor de mí mientras esté aportando el escudo. Para eso vine, para aportar, para ayudar y bueno, seguir trabajando y seguir aportándole a esta gran institución y a este equipo. Igual estos partidos nos sirven mucho para conocerlo mucho más. Cada día estamos mejorando mucho, que es lo importante, y poder acoplarnos mucho. La verdad, cada día me entiendo más con mi compañero, como lo había hecho en aquella entrevista pasada, y bueno, espero seguir aportando y seguir mostrando mi talento. Te espera un poco tal vez que no se pueda abrir el arco todavía, pero le estás intentando. Sí, cada día más cerca lo practico y sigo intentando. Uno nunca puede dejar de insistir, así que nada, para eso me entreno todos los días, para que el momento cuando llegue poder celebrarlo de la mejor manera. Así que nada, estar tranquilo que ya en algún momento se va a abrir el arco. Adrián Estacio tiene que ser algo más generoso, conversar fútbol con sus compañeros, no es pegarle y pegarle y pegarle. Seguro que va a afinar la puntería y también va a hacer muchos goles de media distancia, pero también hay que comprender que el fútbol es colectivo. Esto lo digo con mucho cariño a Adrián Estacio, que fue una de las figuras del Tigre el día de ayer. Sí, pero que todavía no encuentra un socio ideal ahí arriba, ¿no? Detrás de él estaba Jaime Arrascaita, pero no conversaban del mismo lenguaje de fútbol, como lo habían hecho, por ejemplo, Carlos Roca y este jugador Fabricio Quaglio. Le falta asociarse. Lo destacabas a Vanegas, buen partido de Vanegas. Moya es otro hombre que le da solvencia al sector defensivo. Sí, totalmente. Este colombiano juega muy bien. Pero me gustó mucho también con Pablo Pedraza, Alberto. Sí, combina muy bien el trabajo defensivo. Y en el medio terreno cada vez mejor Giovanni Welch, porque claro, ya está un poquito más habituado a jugar en la ciudad de La Paz y su rendimiento es extraordinario. El equipo funciona mejor, dice Giovanni Welch. Gracias a Dios estamos muy bien, cada vez estamos mejor, estamos más unidos y bien complementados. Ahí adaptándome cada vez más a la altura, dando todo por ayudar al equipo ahí y ayudar
a Castro y a Rascaita, que son los que saben más con la pelota. Espero dar más y coger mejor nivel. Giovanni, y no has soltado la titularidad, está también en tu mente tu selección, porque me imagino que quieres meterte en la lista para ir al Mundial. Sí, claro, quiero estar en la lista, por eso estoy dándolo todo, para echar un vistazo allá, que el profe me vea, pues, y darlo todo en el Mundial, yo primero. ¿Confiado en que vas a ser convocado por la selección? Claro, trabajando duro, siento que debo estar. ¿No has soltado la titularidad de Giovanni y eso te da más confianza? Sí, cada vez adaptándome a la altura, cada partido, cada 90 es más confianza, pero cada partido vengo más suelto y mejor. Una de las figuras, Welch, en el medio terreno. Arrascaita también jugó un buen partido. El que no me gustó, Raúl Castro. Para nada. Pero puso varios pases filtrados, Alberto. Sí, pero no rindió como siempre, ¿no es cierto? Por eso el técnico también terminó sacándolo. Se fundió en el segundo tiempo. Así es. Pero a mí me gustó mucho lo de Castro. Bueno, tengo consideraciones con relación a tu afirmación, pero el técnico me dio la razón, lo terminó sacando a Castro, que es un cerebral. Yo no lo sacaría a Castro, ¿no es cierto?, por esa tarea importante que cumple, pero no estaba rindiendo y Eduardo Villegas tuvo que sacarlo. Pero ingresó Carmelo Algarañaz y marcó la diferencia, ¿no? Enchufadísimo. Lo que pasa es que Alberto está sin presión ya Carmelo Algarañaz, ¿no? Ya había salido la nómina de convocados, no está convocada a la selección boliviana de fútbol, y ahí como que dijo, bueno, yo sin presión voy a jugar al fútbol. Claro, nosotros en la tele lo elegimos como la figura del compromiso. Goles son amores. La forma como elaboró el primer tanto, extraordinario, con una serenidad, con una frialdad, se la puso por encima del guardameta, ¿no es cierto? Entonces, no todos hacen en zona de 9 esa maniobra, porque están pendientes de que cualquier jugador te va a sacar la pelota. No, él se dio todo el tiempo del mundo, una sobriedad, así lo decía en la tele, para marcar el segundo gol del conjunto atigrado. Ese fue muy tranquilo, lo dejó, pero pasando a Jordan Santa Cruz como carro cochero. Sí. Después salió inmediatamente su guardameta, Alejandro Torres, y ahí es donde apareció la calidad de todo lo que tiene, pues, en cuanto a experiencia y talento Carmelo Algarañaz. Decíamos en la tele, ¿por qué no lo hizo antes? Para que esté en la lista porque de la estaba selección. expulsado, pues, Alberto. También, ¿no? Estaba expulsado y ahí retornó al campo de fútbol. Aquí está Carmelo Algarañaz. Sí, gracias a Dios se me abrió el arco. Muy contento porque pude aportar con mi granito de arena. Y bueno, nosotros los delanteros vimos de goles. Independientemente si comenzás el partido o entrás, entonces la idea siempre es ayudar y aportar al equipo, ¿no? Te pregunto por tu no convocatoria a la selección boliviana. Hoy día marcaste 2 goles. Mira que a Oscar le hace falta también eso en la selección boliviana. ¿Te afectó el hecho de no ver tu nombre en la lista? Sin duda, la verdad que me afectó, me dolió bastante no ver mi nombre ahí, pero bueno, siempre se lo hice saber al cuerpo técnico que la decisión que tome la voy a respetar, voy a apoyar al 100% a la selección. Mi deseo que le vaya muy bien a la selección, aclaro a mis compañeros que desde el principio luchamos por esta oportunidad, que luchamos espalda con espalda, voy a apoyar que le vaya muy bien. La cosa y la idea siempre es demostrar dentro de la cancha para que en un futuro podamos volver a estar, ¿no? A continuación nos vamos al otro vestuario. Mirko Tomjanovic, lo mejorcito que presentó el equipo de Oriente Petrolero. Nos faltó el gol, dice el jugador del equipo cruceño. Bueno, complicado, ¿no? Por todo el aspecto que se sabe del rival. Y bueno, creo que hicimos un buen fútbol. Lástima que no se dio el resultado. Intermitente, muy competitivo en el medio sector. ¿Te sientes mejor con Oriente Petrolero? La verdad me siento contento por mi presente, con mis compañeros que estamos demostrando un mejor fútbol. Y bueno, estos partidos nos sirvieron para ver cómo estamos parados, ¿no? Y bueno, ahora alistarse para lo que viene en la liga. Rodrigo Vanegas, arquero del Tigre, dice que el equipo fue superior a Oriente Petrolero. Te agradezco, pero bueno, lo más importante siempre es aportar al equipo. Ahora me tocó aportar de donde me tocó. Y bueno, mi compañero igual en el segundo tiempo y bueno, en parte del primero también fueron muy efectivos. Creo que fuimos muy superiores también. Durante todo el partido tuvimos el control de la pelota, el control del partido, y en un momento se nos fue. Así que eso es rescatar para nosotros porque creo que cada partido jugamos mejor y lo estamos demostrando. Rodrigo Vanegas. Ahí estaba el micrófono de Julio Baptista, de los dueños de la pelota, para escuchar sus expresiones. Y no podía faltar la pregunta, ¿no, Neto? De Selección Boliviana de Fútbol. Exactamente. Vanegas tendría que haber estado en el grupo, pero... Se entiende que la convocatoria de Gobea, Alberto, es por su juventud y porque tenemos que tener un guardameta futuro. Sí, pero Vizcarra estará en las mejores condiciones. Vi redes sociales
en Perú. ¿Qué dicen? Tú sabes lo que significan las redes sociales, Neto, ¿no es cierto? Que no hay que creerles mucho. Sí. Dice, dejó Alianza Lima sin avisar el arquero Guillermo Vizcarra. Y eso encendió las alarmas. Y seguro, pues, tú sabes cómo son las redes sociales, pero no dicen que él atiende la convocatoria de la selección boliviana. No es una fecha FIFA. Entonces, tendría que llegar con 5 días para el partido de Surinam. Lo que no es una fecha FIFA es Trinidad y Tobago. Pero él ha consensuado pues su salida con su dirigencia, Alberto. Claro, no es que dejó el grupo y deja la institución, sí, pero las redes sociales tienen su particularidad. Aquí está Rodrigo Vanegas, él dice que sintió una bronca interna, ¿no? El no ser convocado, pero él respeta lo que viene haciendo Oscar Villegas. Sí, bueno, son decisiones que toman, en este caso el cuerpo técnico de la selección, pero obviamente yo siempre voy a estar agradecido con ella porque me dieron la oportunidad de estar, de cumplir un sueño, entonces de darme una oportunidad también. Ahora no estoy, pero bueno, seguimos trabajando, seguimos mentalizados, ahora estamos enfocados en los partidos que vienen, nos toca agarrarlo duro y estamos mentalizados en eso. Me golpeó un poco, pero obviamente uno sabe que se debe también a un club. Obviamente uno quería estar ahí, sobre todo con lo que se juega, algo histórico para Bolivia, para todo un país, entonces uno siempre quiere estar. Me puso muy triste no estar, pero bueno, son decisiones, como dije antes. Yo me debo al Tigre, estoy acá, estoy presente acá y estoy enfocado en el Tigre. Ahora me toca estar acá y quiero dar lo mejor. 14 días para el partido contra Surinam, 2 semanas. ¿Con quiénes se juega Surinam los partidos de selección? ¿Con equipos centroamericanos? Sí, porque más allá de pertenecer a continente sudamericano, Alberto, juega con las Guayanas francesas, las inglesas, las neerlandesas, que precisamente le pertenece, pero ellos no están pues en la CONMEBOL, están afiliados a la CONCACAF. Exactamente. Y buena la pregunta para Giovanni Welch, que es de Panamá, centroamericano, y tiene una idea de lo que es Surinam. A ver, lo escuchemos al panameño Welch, que habla precisamente sobre Surinam. Surinam juegan muy bien, tienen muchos exportados que no son de ese país, pues juegan en Holanda y juegan muy bien, la verdad. ¿Sientes que Bolivia tiene chances contra Surinam, Giovanni? Sí, claro, el fútbol, la pelota es redonda, si están bien concentrados pueden que le hagan daño. La pelota es redonda, ¿no es cierto? Pero no habla nada, Welch, ¿te has dado cuenta? Es que habla en panameño. Bueno, no habla nada. Pero nos da una idea, ¿no es cierto? Tiene que generarse un respeto en torno de Surinam, pero Bolivia tiene que confiar en lo suyo. Mirá lo que dijo el técnico de Real Madrid antes del partido con Manchester City, lo conversábamos ayer, Neto. Le puso presión a su equipo. Claro, dijo, señores, nosotros somos los favoritos. Y el equipo jugó como tendría que haber jugado y fue superior a un Manchester City. Guardiola no sabía qué hacer. Llegaba Valverde gol. En el primer tiempo, 3-0. Intratable el muchacho. Realmente. Y por eso Bolivia tiene que creer en sí mismo. Tenemos muy buenos jugadores y tenemos que ir con esa confianza, claro, trabajando y poniendo toda la predisposición del caso. Bueno, así se han desarrollado cada uno de los compromisos. La selección boliviana de fútbol está trabajando ya en la ciudad de Santa Cruz un nuevo día y hoy también lo está haciendo a la cabeza del profesor Oscar Villegas. 9:30 con 30 minutos, nos quedan simplemente 25, todavía tenemos mucho por delante. Nos vamos a nuestra segunda pausa y enseguida retornamos con más información. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero.
Ser jurado en las elecciones subnacionales 2026 es un acto de responsabilidad ciudadana. Garantizas que el voto de cada boliviana y cada boliviano cuenten y que el proceso sea justo y legítimo. Este 22 de marzo llega a tu recinto electoral a las 6 de la mañana con tu cédula de identidad y memorándum de designación. Recibirás la maleta electoral e instalarás la mesa de sufragio. Elecciones subnacionales. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. 9:32, continuamos con los dueños de la pelota y seguimos informando esta vez desde el interior del país. Oruro. Nos vamos hasta la ciudad de Oruro, donde ayer se enfrentaron GB San José y el conjunto de Aurora empataron 1-1. Sí, partido que se ha desarrollado en el estadio Jesús Bermúdez. Comenzó ganando el conjunto de GB San José por 1-0. Sin embargo, sobre el minuto 70 apareció Flores para empatar el gol del empate para el conjunto de Aurora, dejando esa llave, muchos dirán abierta, pero fue un buen resultado para el equipo del pueblo. A propósito, aquí está el jugador de Aurora, Oscar Vaca. Al principio nos costó un poco y bueno, vino el gol y creo que a partir de ahí creo que tuvimos un poco más la pelota, tuvimos alguna chance, pero creo que nos acomodamos mejor en el segundo tiempo, ¿no? Y hubo un gran esfuerzo por los compañeros, creo que manejamos la pelota también mucho mejor. Creo que a lo último también el rival quería empatar, pero bueno, nosotros aguantamos, como dice, hubo un gran desgaste, pero creo que el equipo estuvo a la altura y bueno, ahora esperamos revisar bien el coche y seguir trabajando las órdenes del profe y bueno, aquí creo que hemos demostrado que el equipo está para pelear grandes cosas. Oscar Vaca y ese criterio a propósito de ese buen empate que consiguió Aurora frente a GB San José. Pablo Rubinich está tranquilo porque sabe que este es un proceso. Y además que ha comenzado recién Rubinich. Exactamente. Entonces no se desgarra las vestiduras por este empate, irá a Cochabamba para tratar de lograr la clasificación. Aquí está el técnico de GB San José. El balance es un partido preparatorio, hemos hecho un gran primer tiempo y bueno, después en el segundo tiempo se divirtió un poco, pero siempre con tranquilidad. Esto es un partido preparatorio para abril. Estamos muy focalizados, sigo confiando plenamente en mi equipo, así que nada, tranquilidad absoluta. Tenemos revancha ahora dentro de unos días, así que lo único que tenemos que hacer nosotros es focalizarnos en el próximo partido y preparar el equipo para lo que viene en abril, nada más. No me preocupa nada porque estamos en un proceso de aprendizaje, de formación del plantel, así que estamos demasiado tranquilos. Sigue ocupándonos de las cosas que tenemos que mejorar, sigue trabajando en las cosas que hacemos bien, pero preocupación es otra cosa. Creo que tenemos un gran equipo, creo que tenemos al mejor delantero del país, así que estamos muy confiados en lo que venimos haciendo. Sí, le pido a la gente tranquilidad porque esto lleva su tiempo. Creo que hemos hecho un gran primer tiempo, creo que tenemos que seguir sosteniendo eso. Ellos no llegaron una sola vez en el partido entero y se encuentran con el empate. Creo que hemos hecho el desgaste nosotros, pero más que preocupaciones, ocupación es lo que tenemos que hacer, nada más. 9 de la mañana con 35 minutos. Nos vamos al sur del país con la información. Sucre.
en Sucre tenemos gran sintonía, Neto, ¿no es cierto? Estamos a través de la red chuquisaqueña, Radio Sucre, Radio Capital y por supuesto la señal de La Cruz del Sur, 91.0 allá en la capital del estado. Escuchemos a doña Jenny Montaño, presidente de Independiente. Ella dice que van a reforzar al primer plantel. Se está viendo, se está hablando, justamente ahora nos vamos a reunir con el profe, ya tenemos algunos nombres creo que adelantados, esperemos poder llenar algunos espacios que nos está faltando y bueno, lo que se quiere es tener una buena participación en la Copa. Es un torneo muy difícil, pero vamos a traer refuerzos, que es lo que nos interesa en estos momentos para poder enfrentar de mejor manera, ya que hemos visto, no podemos tapar el sol con un dedo, nos falta como equipo y bueno, con la esperanza de que se puedan tomar buenas decisiones. Hoy volverán a enfrentarse Independiente y Blooming por el torneo repechaje a las 20 horas en el Estadio Patria. Se repetirá este compromiso de lo que decías, Neto, ¿no es cierto? Ya se habían enfrentado en ese torneo de verano, ganó la gente de Blooming, pasó al frente, le había ganado en Santa Cruz y también le había ganado en el Estadio Patria, consiguiendo una diferencia de 10 goles. 10-2 terminó la llave. Claro, René Hinojosa no considera que esta oportunidad es una revancha para borrar todo lo malo que mostró Independiente en aquella oportunidad, pero seguramente que hoy saldrá con otra postura, ¿no es cierto?, para esta vez ganar el partido. Un partido importante, complicado, rival de Copa, que ya nos tocó enfrentarlo. Ahora toca esa revancha para nosotros que tenemos que aprovecharla, ¿no? Tampoco es una espina, ¿no? Sino que es otro partido, otra fase, otra llave, otro torneo. Entonces nosotros buscaremos hacer lo que tenemos que hacer para poder buscar el partido, ¿no? Ya no tenemos tantas bajas como la anterior vez. Sí, estamos con un par, pero bueno, poco a poco ya se van incorporando los jugadores, ¿no? Ahí está el partido entre Independiente y Blooming por cuartos de final del torneo repechaje a las 8 de la noche en el Estadio Patria. Luego de la pausa, aquí en Los Dueños de la Pelota tendremos nuestro espacio para homenajear a otro grande del fútbol boliviano, un sorbito de inmortalidad, luego de estos mensajes importantes. Los dueños de la pelota, pelota, pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. No escuché la campana, porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Después de 10 años de espera, una de las bandas más importantes de rock en español vuelve a Bolivia. No te va a gustar. Está de regreso. No te imaginas lo que me hace sentir. Viernes 13 de marzo, Cochabamba, Alice Park. Sábado 14, La Paz, Teatro al Aire Libre, Jaime Larena. No te va a gustar. En concierto. Preventa de boletos ya disponible en ventic.com. Para más información, One Entertainment o al 769-20001. Es ahora o quizás dentro de otros 10 años. Los dueños de la pelota. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Vicente Arraya, La Flecha Andina, primer boliviano Foresport. Consagrados periodistas e historiadores ubican al orureño Arraya entre los deportistas top de la historia del país.
no solo fue el primer elemento que sacó su talento al exterior, sino quien, gracias a sus históricas voladas, el representativo nacional se libró de goleadas en múltiples ocasiones de entrañable expectativa futbolística. Jugó a nivel internacional en el Club Atlético Atlanta de Buenos Aires, Argentina, y en el país militó en estos planteles: Calaveras, Oruro Royal, New Players, Club Atlético Alianza, Die Strongest y Ferroviario. Vicente Arraya nació en Oruro en 1921 y falleció en 1992 a los 70 años. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores, y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym El Primero. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. 9:44, la avenida Cantutani está cerrada, ¿no es cierto, Neto? Sí, se ha cerrado el paso por trabajo de mantenimiento hasta el día de mañana, viernes, Alberto. Van a ser estos 2 días, por si acaso. Hasta las 24 horas de este viernes, entonces. Tome sus previsiones. ¿Qué significa eso, Alberto? El sábado recién va a estar habilitado. Claro, desde las 0 horas del sábado se habilita la... Entonces, hoy y mañana cerrada la Cantutani, van a tener que ir por mi casa para subir al centro. No, claro, y obviamente antes de entrar a la Cantutani van a poder ingresar por este puente distribuidor, la avenida La Paz y obviamente la avenida del Poeta. Gran resultado el que consiguió Real Madrid. ¿Tú cierras la llave frente al Manchester City? Es que es Champions, Alberto. 3-0 le ganó Real Madrid a Manchester City, equipo de Guardiola. Yo la verdad que estaba guardando porque pueda conseguir un buen resultado en Manchester City. Para mí era imposible, y seguramente muchos van a coincidir, más allá de que seas hincha del Real Madrid o no, que le puedas meter pues 3 goles al Manchester City. Sí. Pero tampoco con eso quiero decir que esté soñando en clasificar a la siguiente instancia. Los 3 goles son importantes. Pero seguramente Pep Guardiola va a preparar pues un dispositivo para la próxima semana para primero empatar esos 3 goles, Alberto, dar vuelta al resultado que para mí va a ser muy complicado. Arbeloa le ganó la pulseada, mira, a un grande como es el técnico de Manchester City, sí, Guardiola. Sí, exacto. Creo que hizo un gran dispositivo porque fue muy directo el equipo de Real Madrid. Agarró el arquero, ¿cómo se llama su arquero? Courtois, levantó la cabeza y se la metió a Federico. Pase en profundidad. Valverde. Sí. ¿Cómo controló Federico Valverde? Y para eso también hay que tener mucha capacidad. Controló, pues, pero la pelota no la dejó rebotando a 2 metros. ¿Cómo se dice? Control direccionado. Orientado. Eso es lo que hizo, ganó muchos metros, lo encaró al arquero que le salió con todo. Curiosamente el arquero recoge el brazo izquierdo. Creyó
que estaba fuera del área. Donnarumma. Sí. Entonces comete ese gran error, claro, por la sorpresa como se generó la jugada, y ahí es donde se autohabilitó, ¿no es cierto?, Valverde, y después se le estaba cerrando el ángulo, corrió y después la metió cruzada. El primer gol que llegó al minuto 19. Exactamente. ¿Y el segundo? Descríbelo. Bueno, con Vinicius como protagonista, que filtraba la pelota precisamente para Federico Valverde, transcurrieron simplemente 7 minutos del primer gol que había marcado ya Federico Valverde, y Valverde convierte el segundo tanto del partido. Exactamente, y luego vino un tercero, ¿no es cierto? Antes de que termine el primer tiempo, sobre el minuto 42. Otra gran definición dentro del área. Parecido a lo de Carmelo Algarañaz. Sí, picó esa pelota, lo de Federico Valverde. Gran pase de Brahim Díaz, que lo deja nuevamente habilitado a Federico, quien convierte y no perdona. Le hace un sombrerito al defensor, ¿no es cierto? Ahí en tan pequeño espacio, hacer esa maniobra realmente es de los grandes. Lo de Federico Valverde para mí es impresionante. Los uruguayos deben estar chochos de la vida pensando en la Copa del Mundo. Sí, pero ¿no? Es uno, Alberto, la verdad. Es uno seguro en su selección. Uno, mirá, Argentina con uno, Messi, salieron campeones. Sobre el minuto 57, ya en el segundo tiempo, tuvo la oportunidad después de una infracción de Gigi Donnarumma. Había penal favorable al conjunto del Real Madrid. Y el que tenía que patear ese penal, Alberto, era Valverde. Y apareció un intratable. Vinicius. Un caprichoso. Pero él generó la jugada, ¿no? Ya, pero dejásela para Valverde. Le metieron el pelotazo que al no vacío. marque un hat-trick, que haga historia, que marque un póker de claro. ¿Hace qué tiempo un jugador uruguayo no marca un póker? Tendría que habersele dado, ¿no? Claro, Valverde. Porque después, como es tan egocentrista, no me cae para nada a mí Vinicius, que también provoca para que lo agredan, patea a Vinicius y marra la oportunidad. Claro, muy el anunciado. 4-0, Alberto, ya era contundente y lapidar. Sí, aunque esto es Champions League y con 4, con 5 han habido partidos donde se han dado vuelta resultados, ¿no es cierto? Real Madrid, sin embargo, está jugando bien, quedó sorprendido a Manchester City y seguramente que el genio Guardiola intentará dar vuelta a todo esto, encontrará la llave para en su casa en Inglaterra, por supuesto, intentar ganarle a Real Madrid por 3 o más cantidad de goles. La próxima semana se van a volver a ver las caras, en esta oportunidad en el estadio del Manchester City, el martes 17, a las 4 de la tarde se va a jugar ese compromiso en el Etihad Stadium. Otro resultado contundente, el triunfo del PSG frente al Chelsea. Vamos al informe a propósito para tener todos los detalles de los encuentros que se jugaron ayer en el trabajo de Ignacio Nacho Laurel. Resultados de Champions League. La jornada de este miércoles cerró con resultados vibrantes, empezando por el empate 1-1 entre el Bayer Leverkusen y el Arsenal, un duelo de pizarras donde el planteamiento táctico de Kasper Hjulmand logró neutralizar el juego de posesión de los Gunners en el Valle Arena. En el Santiago Bernabéu, el Real Madrid se impuso con un contundente 3-0 ante el Manchester City, gracias a una noche histórica de Fede Valverde, quien se vistió de héroe absoluto al anotar los 3 goles del encuentro, demostrando un despliegue físico y una contundencia que dejaron sin respuestas al sistema de Guardiola. Por otro lado, el Bodo Glimt dio la nota alta al golear 3-0 al Sporting de Lisboa, ratificando su espectacular rendimiento colectivo y confirmando que su estadio en el Círculo Polar Ártico es un territorio hostil para cualquier gigante europeo. Finalmente, el Paris Saint-Germain venció 5-2 al Chelsea en un partido de locura que se resolvió en una ráfaga ofensiva imparable tras un tenso empate parcial. Los parisinos lograron una ventaja fugaz pasando del 2-2 al 5-2 definitivo en cuestión de minutos, dejando a los Blues casi fuera de combate. Los dueños de la pelota. Muy bien, ahí estaba todo el informe de la Champions League con el especialista Ignacio Nacho Laurel. En el fútbol argentino, ayer rapidito empataron Boca y San Lorenzo 1-1. Minutos finales de ese compromiso, apareció un cuervo, Alberto, para ahogarle la fiesta a la gente de Boca Juniors. Minuto 94 llegó recién el gol. Mirá vos, minuto 94 y Boca se quedó con los crespos hechos. En todo caso, el fútbol argentino tiene su particularidad, pero ayer la atención estaba puesta en lo que venía sucediendo en Copa Libertadores de América, el Sporting Cristal que iba perdiendo contra Carabobo. Ajá. Y estaba quedándose eliminado. Sin embargo, logró marcar el gol de la igualdad. Carabobo terminó ganando 2-1, pero en el global Sporting Cristal sacó una ventaja de 3-2 y se mete a fase de grupos. Bueno, saludo a toda la gente que está con nosotros en la página oficial Dueños de la Pelota Bolivia en el Facebook. Boris Advar dice, saludos Dueños de la Pelota.
Una vergüenza nuestro fútbol y en especial el de Oriente. ¿Cómo es posible que 2 delanteros no puedan hacer un gol dentro del área chica? Y así muchos pedían que se le convoque a Álvarez. Tenemos el peor fútbol profesional de la región. Y se está refiriendo Alberto en un contragolpe. Centro por el sector izquierdo. Tendría que haber definido... El Pollo Flores. No, Gilbert Álvarez. Claro, inicialmente. Pifia esa pelota y lo habilita el Pollo Flores. Que estaba con todo el arco a disposición. Se dio todo el tiempo. Él enganchó, se acomodó para pegarle como tendría que haberle pegado, pero la mandó a cualquier parte. La mandó pues lejos por un costado, ¿no? Sí, es la jugada que no habíamos analizado. Descrito, y le agradecemos a Boris que nos haya hecho recuerdo. Pero ahí venía el 2-1, mira. Sí. Y se le complicaba el problema o el partido a Die Strongest. Entonces, yo no entiendo cómo el Pollo Flores, no sé, por ahí tiene el pasado atigrado y le perdonó al Tigre. Es que es pues todavía un pollo, Alberto, no ha madurado. Algrañaz no hace ese gol en la Libertadores ni con la selección. Solo en nuestra triste liga, señores, dice Boris Gasbar. Está enojado Boris Gasbar porque no se lo ha convocado a Marcelo Martins. Él quería verlo en la selección boliviana. Bueno, pero es un tema ya que quedó en el pasado, sí. ¿No es cierto? Lo que está en el presente es que en este momento el pollo está en la brasa. El Pollo Flores. Lo han metido a la brasa y al mediodía lo van a, disfrutar. Bueno, no podía perdonar de esa manera, pero ocurre, ¿no? Ocurre. Perdonó el Pollo y ahí es donde vino la goleada porque Algrañaz anoche estuvo intratable. Me olvidé de mencionar que en Copa Libertadores Deportes Tolima también logró la clasificación frente al O'Higgins de Chile, 2-0 ganó y en el global 2-1. Hoy hay fútbol de Copa Libertadores, Independiente de Medellín juega con Juventud del Uruguay a las 20:30. Ya que estamos en el panorama internacional, después del pronunciamiento precisamente del ministro de Deportes de Irán, que ha manifestado que no va a ir a la cita mundialista que se está desarrollando en Estados Unidos, todavía no ha salido un comunicado oficial por parte de la FIFA. Bueno, pero ellos están en toda su potestad de ver quién realmente va a ocupar esa plaza. Si es que lo hace Irak, porque existe esta posibilidad, nosotros jugaríamos el partido ante Surinam y después jugaríamos otro compromiso. Hay la posibilidad de que juguemos ante Emiratos Árabes. Existe esta posibilidad. Se dice de todo. Se dice absolutamente de todo, pero para que la gente no caiga en lo que se viene diciendo en las redes sociales, precisamente es que nosotros le estamos comunicando más o menos lo que podría ocurrir. Si no existe un pronunciamiento oficial por parte de la FIFA, no crean nada de lo que está viendo en redes sociales. Bueno, en todo caso, la FIFA es que tiene que decir una última palabra, pero se está dilatando demasiado, es difícil tomar una decisión, ¿no es cierto? Yo diría, señores, de la otra llave, Congo se clasifica, si es que gana, y por este lado se clasifican Surinam y Bolivia. ¿Qué tal? Sin necesidad de jugar. Son cosas que pueden darse. La FIFA tiene la última palabra, no quiere entorpecer nada de lo que significan los intereses de las selecciones, de los países, y entonces se está dando todo el tiempo del mundo. A propósito de la selección, hay lluvia en Santa Cruz, Neto. Sí, está en la ciudad de Santa Cruz y por el tema climatológico no entrenó en la mañana a las 9 como se tenía establecido. Sacó un comunicado la Federación Boliviana de Fútbol y lo va a hacer recién en el Sporting Hub Santa Cruz a partir de las 10 de la mañana con 10 minutos. Así que en minutitos nada más también 2 jugadores van a atender la zona mixta antes de iniciar la práctica en la selección boliviana. Al mediodía tendremos, por supuesto, la opinión de los jugadores que hablarán hoy en conferencia de prensa. Neto, se nos acabó el tiempo, nos reencontramos a las 12 del mediodía. Como ya es habitual, nos vamos a reencontrar a las 12 del mediodía con más información al estilo de los dueños de la pelota. Quédese con la radio porque viene William Flores con todas las noticias del país y del mundo. Pasó, los dueños de la pelota. La democracia no se construye solo con discursos. Se necesitan aprendizajes y compromisos. En las elecciones, cada jurada o jurado electoral es un guardián del voto ciudadano.